17.5 van a generar un desastre, ministro. ¿Qué puede hacer la gente? Ok, sobre el Tejada Wild, justamente hoy van técnicos de la Dirección General de Caminos, como se reportó. Esto fue la municipalidad que detectó el posible daño al puente. Entonces, pues van a ir los técnicos nuestros a verificar cuál es la naturaleza del problema y qué es lo que toca hacer. Así que yo pediría estar atentos para la respuesta al respecto. Entiendo que la municipalidad fue la primera que decidió cerrar el paso en el carril. Entonces, pues realmente está en este momento el asunto del tránsito está en manos de ellos. Nosotros debiéramos tener más información en el curso del día. Sobre el otro puente, efectivamente ya se inician las actividades de desmontaje. Está colaborando con la municipalidad y con el cuerpo de ingenieros ya para proceder a retirar el puente temporal. Ministro, yo he sido alguien crítico del modelo que se tenía en la Palín Escuintla, porque la inversión fue total del Estado de Guatemala y el rédito fue para una empresa privada. Pero cuando vemos lo que hoy hay en la Palín Escuintla, hombre, hay gente que defiende ese modelo y que parece tener razón, que el Estado no ha tenido la capacidad de poder mantener esa carretera. ¿Por qué no la tiene en el Estado? Si estaba todo bien, ¿qué pasó? Ok, aclaremos acá. Yo creo que lo primero es señalar justamente que cualquier modelo puede ser malo si se usa mal. El uso del peaje, del mantenimiento con peaje es perfectamente razonable y de hecho, como señala usted, funcionó impecablemente. Eso es distinto de la relación financiera entre el Estado guatemalteco y la empresa a la que se le dio esa concesión. Si los términos de una concesión son leoninas, pues siempre le van a dejar al Estado en desventaja. Entonces el tema no es si era o no era un mantenimiento con peaje, sino si los términos de la repartición de las utilidades eran o no eran justas. Y ahí es donde lo que enfrentamos es cuando se dejan las negociaciones en manos de funcionarios que podríamos calificar poco generosamente como vendepatria. Terminamos con ese tipo de tratos, aun y cuando el modelo sea perfectamente bueno desde el punto de vista de mantener la carretera. Entonces, pero la pregunta, ministro, es: ¿puede o no puede el Estado mantener una carretera? A la corrupción en los peajes. Eso es lo primero. ¿Qué toca hacer ahora? Toca justamente encontrar un modelo que nos permita nuevamente regresar al mantenimiento de la carretera en condiciones óptimas, pero esta vez sin una depredación de las utilidades. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué significa eso? Puede significar nuevamente la concesión con peaje a una empresa. Lamentablemente el ánimo político es bastante malo para eso, pero puede ser también, como lo hemos estado considerando, el mantenimiento con peaje, donde el peaje sea administrado por una institución nacional, como lo que se ha considerado que es el aprovechamiento del crédito hipotecario nacional para esa función. Entonces, sí se puede resolver, se tiene que resolver, pero se tiene que resolver de una manera que no deprede al Estado. Pero ministro, con todo respeto, ¿por qué no lo puede hacer bien el Estado? ¿Qué es lo que falta? Debe funcionar. Lo primero a aclarar allí es lo que ya se ha dicho repetidamente. No se completó en el gobierno anterior el proceso de revertimiento necesario para que el Estado se hiciera responsable de la administración. Entonces, el mantenimiento no dado es responsabilidad de la empresa, que tiene y hasta la fecha continúa teniendo, mientras no completemos el proceso de revertimiento, una concesión con respecto a esa carretera. Entonces, hay que tener mucho cuidado de a quién se atribuyen las responsabilidades y responsabilidades de qué, antes que simplemente decir funcionó o no funcionó. Esto, como suele ser el caso, es un poquito más complicado. Pero, ministro, con todo el respeto que usted me merece, ¿qué le hace falta al Estado para poderlo hacer bien? Es que no puede ser que una carretera como esa funcione 20 años, y le digo, yo soy crítico del modelo, no me gusta, pero indudablemente funcionaba. ¿Por qué el Estado no puede mantener de manera óptima esa carretera? ¿Qué pasó? Fundamentalmente por lo ya dicho. Uno, lo que hace falta es funcionarios que no roben.
2, funcionarios que no depreden, es decir, que no concedan las cosas en condiciones de desventaja a la sociedad. Y tercero, instituciones que tengan las capacidades institucionales para realizar las tareas para las que las tenemos. Entonces, el Ministerio de Comunicaciones durante los últimos 20 años lo hemos convertido en un ministerio que sirve únicamente para depredar, y eso lo hace espléndidamente bien. Lo que no hace bien es mantener carreteras, lo que no hace bien es conceder contratos honestos, lo que no hace bien es cobrar peajes según se debe y mantener relaciones adecuadas con sus contratistas. Esas son las cosas que hacen falta para que esto se pueda realizar. Entonces, nuevamente, por supuesto, el mantenimiento se hizo espléndidamente bien, pero a un costo absolutamente extorsionista. De acuerdo, ministro, pero aquellos que utilizaban la carretera le dicen, ¿sabe qué? Yo prefiero pagarle el peaje, porque al menos podía circular y no tengo un desastre como el tengo en el 44. Eso está perfecto, pero recordemos que de hecho es el propio proceso político el que rechaza el peaje. Así que podemos decir, prefiero pagar el peaje, pero lo estamos diciendo hoy. Hace 2 años estaban diciendo exactamente lo contrario. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. De nuevo, los modelos no son el problema, es su utilización adecuada y la asunción de responsabilidades administrativas por parte de los funcionarios que evaden y malutilizan las instituciones, responsabilidades contractuales por parte de los contratistas que no cumplen y responsabilidades ciudadanas que votamos y no votamos por ciertas iniciativas o por ciertas opciones. Entonces, todos tenemos de alguna manera que reconocer que esto no sucede, o sea, no es Félix Alvarado y no son los últimos 5 meses los que nos dan una carretera sin mantenimiento. Se me puede culpar y yo estoy perfectamente dispuesto a asumir el costo político, pero tenemos que tener absolutamente claro que lo que tenemos hoy entre las manos no es una cosa que construimos en los últimos 5 meses. ¿Qué necesitamos para el cambio, ministro? Porque, a ver, bueno, usted está hablando de costos políticos y el problema es que mientras la gente se haga 5 horas para poder pasar un tramo como el 44, ese costo político se va incrementando y usted lo sabe bien, ministro. Yo lo sé perfectamente y ya se lo digo. Hace falta estar dispuestos a asumirlo. Porque ¿qué tuvimos? Tuvimos 20 años de carretera con peaje, pero distribución absolutamente injusta de las utilidades y estuvimos perfectamente dispuestos a aguantar pacientemente 20 años de eso, que no se traducía en hoyos, se traducía en hoyos en el presupuesto. Pero eso es algo que tenemos que reconocer. 2, ¿qué requiere? Requiere estar dispuestos a hacer los cambios institucionales y los cambios en las relaciones contractuales con los contratistas que estamos haciendo en estos días. Y 3, requiere desarrollar la capacidad institucional para dar las respuestas necesarias, la capacidad institucional del ministerio para hacer las respuestas de emergencia, la capacidad del ministerio para hacer tratos que no sean extortivos con sus contratistas, que es lo que estamos haciendo. Entonces, se lo indico una y otra vez y usted me dice qué es lo que hace falta y se lo repito, son esas cosas las que hace falta hacer. Porque de lo contrario, le doy una respuesta de inmediato y le digo, lo que hace falta es concederle la carretera a una empresa a que haga el mantenimiento a cualquier costo y van otros 20 años de relación esportiva. Bueno, pues eso es algo que hay que reconocer. ¿Es eso lo que queremos? Mi apuesta política es que no, que los ciudadanos guatemaltecos se merecen un buen mantenimiento en su carretera, un peaje razonable, no extorsivo, y una distribución de utilidades que reconozca que el bien es del Estado. Armar ese tinglado es en lo que estamos. Ministro, le agradezco la deferencia de haber tomado la comunicación y le deseo a usted que tenga una buena semana. Gracias, es un gusto, Juan Carlos. Todo lo mejor para usted y su audiencia. Muchísimas gracias. Es el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado.